Esta vez quiero preparar una sopa de pescado. Voy a utilizar carne de surubí. Bueno, voy a usar carne de surubí que voy a desgrasar y le voy a sacar esa piel que a veces le da un sabor un poco fuerte. Hojitas de laurel que también ayudan a saborizar y a aplacar ese olorcito fuerte que tiene el pescado. Voy a usar ajo, cebolla, zanahoria, cebollita de verdeo, una papa para que sea más untuosa nuestra sopa, zapallo y tomate que lo tengo acá en agua porque los tenía congelados. Al final, queso paraguay y cilantro que se le pone ya al sacar. Si le querés poner un poco de leche, fantástico, va a quedar muy bien. Y no se olviden de la sal, siempre en la cantidad necesaria de acuerdo al gusto y a la tolerancia de nuestro cuerpo. Encendida la hornalla, le voy a poner un poco de aceite y mientras se calienta yo voy a ir picando mis verduritas para ir poniendo. A la par estoy ya cocinando en la olla a presión un poco de mandioca para acompañar nuestra sopa. Empiezo poniendo la cebolla y el ajo. Luego el tomate. Sal. Las hojitas de laurel. Voy a esperar que se haga una salsita y posteriormente le voy a poner agua caliente, cantidad suficiente. Ya le voy a agregar entonces la carne del pescado y una vez que hierva un momentito le voy a agregar todo lo demás. Tapo la olla. Le pongo el agua caliente, una cantidad suficiente para la sopa. Ahí le agrego ya el pescado. Revuelvo. De servir un momentito y como que el pescado se cocina muy rápido, entonces en un momentito más yo le voy a poner ya el zapallo, la zanahoria, la papa y al apagar le voy a poner la cebollita, el apio y el cunacú más el queso. Entonces voy a dejar hervir esto un momentito y voy a culminar ya poniéndole las verduras. Le agrego en este momento el queso paraguay, la cebollita, el apio, el cunacú, revuelvo. Falta un pequeño detalle. Le voy a poner en vez de leche una cucharada de crema de leche. Le va a dar un sabor espectacular. Remuevo, mezclo bien. El queso está que se derrite. Mirá lo que dan, cómo se derrite. Una delicia, una belleza de queso paraguay. Y en este momento apago, voy a tapar y voy a dejar reposar un momentito. Listo el plato, servido, acompañar con mandioca, limón y qué bien le vendría también una salsita inglesa a mí. Una delicia, realmente. Háganlo y disfruten.